Hola, yo soy Carla Lares y soy médico materno fetal y hoy les voy a contestar una pregunta que es muy frecuente. ¿Puedo viajar en avión estando embarazada? Imaginémonos el escenario en donde estás embarazada y quieres ir de vacaciones. Y para irte de vacaciones necesitas hacer un vuelo en avión. Aquí te voy a explicar cuáles son los riesgos y cuáles son todos los puntos que tienes que saber para poder contestarte esa duda. Antes de hacer un viaje que incluya vuelo en avión, hay dos preguntas muy importantes que tienes que contestar. Número 1, ¿cuántas semanas tienes de embarazo? Y otro, el estado de salud de tu embarazo o tu propio estado de salud. Respecto a las semanas de embarazo, hay que saber en qué trimestre de embarazo estás, porque según el trimestre de embarazo son los riesgos y consideraciones que debes de tener. Si tu embarazo está en el primer trimestre, que son las primeras 14 semanas de embarazo, es importante varios factores. Uno, que esta es la etapa en la que mayor riesgo de aborto espontáneo existe. Existe riesgo de sangrado vaginal. Antes de considerar viajar en este trimestre, debes de saber que no hay sangrado vaginal y que no hay dolor. El embarazo en el primer trimestre, antes de las 14 semanas, siempre tiene un poco de cólico, pero el cólico tiende a ser limitado en algunas ocasiones durante el día y se quita solo, sin tener la necesidad de tomar algún medicamento. Y nunca está acompañado por sangrado vaginal. Eso es normal. Cuando hay dolor y sangrado vaginal, podemos considerarlo una amenaza de aborto y eso contraindicaría que viajaras en avión. Por eso, antes de viajar en el primer trimestre del embarazo, es importante que no haya sangrado y lo que sería mejor es que tu médico te evalúe previo a tu viaje para considerar que todo lo que puede ver por ultrasonido está normal. Otro factor importante a considerar en este primer trimestre del embarazo es que es la etapa más frecuente donde hay náusea y vómito. Si vas a viajar en este primer trimestre, podrías considerar hablarlo con tu médico y tomar algún medicamento para prevenir tener náuseas y vómito durante el vuelo. En el segundo trimestre de embarazo, que va de las 15 a las 28 semanas, aquí se podría considerar como la etapa más segura para realizar un vuelo en avión. Siempre y cuando tu médico te evalúe y todo esté normal, no haya complicaciones en el embarazo, no haya sangrado vaginal, podemos considerar que es la etapa más segura para viajar. Y el tercer trimestre del embarazo, que va de las 29 a las 40 semanas, aquí las reglas cambian porque esta etapa del embarazo es donde existe más posibilidad de tener trabajo de parto o complicaciones de salud. El mayor riesgo aquí en el tercer trimestre es que tengas trabajo de parto durante el vuelo. Si vas a hacer un viaje, pues sea lo menos cerca de las 40 semanas, porque mientras más avanzado el embarazo esté, más riesgo de tener trabajo de parto. Es importante que consideres el hecho de que las aerolíneas siempre después de las 32 a 34 semanas te exigen tener una carta de evaluación de tu médico para que asegures que todo va bien para poder viajar. Todo depende de la cantidad de horas que viajas en avión. Mientras más corto es el vuelo, pues menores son los riesgos. Y se preguntarán por qué las aerolíneas no permiten viajar cuando el embarazo está avanzado o por qué te piden cartas para poder hacerlo. Porque las aerolíneas no quieren tener un trabajo de parto dentro de un vuelo. Punto número 1, no están preparados para la atención de un parto. Y punto número 2, las complicaciones que pudiera haber en un parto pueden ser mucho más riesgosas dentro de un avión porque no hay condiciones para poder tratar complicaciones. Un sangrado o algún problema con el bebé al nacimiento, eso es importante considerarlo porque las condiciones de un vuelo pues limitan las cosas que se pueden hacer. Obviamente no debería y no debe de haber partos en los aviones. Y cuando hablamos de condiciones de la salud materna que pudieran condicionar el viaje en un avión, pues lo más común es que nos limite las posibilidades de viajar en avión una enfermedad materna como la hipertensión, porque podrías tener descontrol de la presión arterial en el vuelo o podrías tener alguna complicación en caso de ser diabética o hipertensa. Si tienes una enfermedad como hipertensión, si no está controlada tu presión con medicamentos, lo mejor es no viajar. Si hay alguna otra complicación como diabetes descontrolada, pues dentro de un avión un descontrol del nivel de glucosa es difícil de tratar y puede traerte más complicaciones. Respecto a las condiciones del embarazo que podrían complicar el hecho de volar en un avión, pues debemos de pensar
por ejemplo, los embarazos gemelares. Todos los embarazos gemelares tienen mayor riesgo de tener un parto prematuro. Y no solo en los embarazos gemelares, también hay embarazos únicos en donde hay riesgo de parto prematuro. Hay ciertas cosas que tu médico puede valorar en consulta, como la longitud de tu cuello con ultrasonido, para valorar tu riesgo de tener un parto prematuro y ahí poder tomar decisiones de si viajar o no viajar en avión. Y hay condiciones del embarazo como la placenta previa, por ejemplo, cuando la placenta está muy baja y tiene riesgo de sangrado, que pueden contraindicar el viajar en un avión, por el riesgo de tener sangrado durante el vuelo por las condiciones y cambios de presión. Hay condiciones específicas que tienen los aviones en funcionamiento que pueden aumentar los riesgos de tener complicaciones si estás embarazada. Por ejemplo, si tu presión arterial no está controlada siendo hipertensa, los cambios en la presión de la cabina del avión pueden ocasionar descontrol de tus cifras de presión y que te sientas mal o que haya alguna complicación. Por eso, antes de viajar, si eres hipertensa, tu presión tiene que estar bien controlada. Otro riesgo de las cabinas de los aviones es que el aire que circula y recircula dentro de las cabinas es más seco que el aire que está fuera de los aviones. Y las mucosas maternas son más propensas a tener deshidratación. Incluso si el vuelo es muy largo, tienes riesgo de deshidratarte. Y es importante que durante el vuelo consideres el estar hidratándote para no tener ese tipo de complicaciones y tu presión pueda bajar y te sientas mal. Otro riesgo muy importante y que es dependiente de la cantidad de horas que dura tu vuelo es el riesgo de tener trombos en las venas de las piernas. El embarazo por sí solo tiene un riesgo aumentado de tener trombosis en las venas de las piernas, que son coágulos que tapan las venas y causan inflamación de las extremidades y puede causar muchas complicaciones. Ese riesgo aumenta cuando estás mucho tiempo sentada y con los cambios de presión de un vuelo. Mientras más largo es el vuelo, mayor riesgo. Como consejos para poder tener un viaje en avión seguro, en primera instancia mantenerte bien hidratada. Si tu vuelo en avión es muy largo, debes de considerar la posibilidad de usar medias de compresión para tus miembros inferiores para disminuir tu riesgo de trombosis. Otra cosa que puedes hacer es moverte cada 1 o 2 horas levantándote a caminar en el pasillo del avión para mover esa circulación y cuando estés sentada tratar de hacer ejercicio con tus tobillos y mover los pies y las piernas para que no se edematicen o se hinchen y tener menos riesgo de tener trombosis. Algo también muy importante es considerar el llevar ropa cómoda al vuelo para que no te sientas incómoda, no tengas presión en tu cintura, tu cadera. Y antes de tu vuelo tienes que tener una evaluación por tu médico para que consideres cómo están las condiciones generales de tu embarazo y disminuir los riesgos y si es necesario pues suspender tu vuelo si hay algo de complicaciones. Y si ya está autorizado, tu médico te autoriza a viajar, es importante tener más o menos localizado un lugar donde podrías asistir a un hospital en caso de alguna complicación. Hay ciertas condiciones que contraindicarían que tú vueles en avión. Una es en cualquier trimestre de tu embarazo, si hay sangrado vaginal, es totalmente contraindicado viajar en un avión porque las cosas se pueden complicar. En caso de tener placenta previa, la mayoría de las veces se contraindica el poder viajar porque aumenta tu riesgo de tener sangrado. En embarazos gemelares, más allá de las 32 semanas, existe más riesgo de tener parto si estás más allá de las 32 semanas y quizás no viajar en avión si estás en esas condiciones. En situaciones como en el embarazo único, quizás medir la longitud de tu cuello vaginalmente para poder saber tu riesgo de tener parto prematuro y con eso poder estar segura de que si viajas no se va a complicar con parto prematuro. Y definitivamente si tú tienes hipertensión y está descontrolada, pues se contraindica hacer un vuelo en avión. Con mayor razón, si la hipertensión está complicada con preeclampsia, la mayoría de las veces es contraindicación para tener un vuelo en avión. Como conclusión, pues sí se puede viajar en avión siempre y cuando las condiciones de salud del embarazo y salud materna sean normales. La etapa más segura es en el segundo trimestre, que sería entre las 15 y las 28 semanas, donde existe pues menos riesgo de tener complicaciones. Espero haber contestado esta duda y que les sirva de algo la información y nos vemos en la próxima.